Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y no vamos a empezar con una noticia porque ya sabéis que los fines de semana pues escasean. Hemos comentado a la mañana la noticia de la tokenización de activos, que es algo que viene, que va a ser el futuro seguramente de muchas cosas, ¿no? Pero no hay más noticias interesantes. Bueno, siempre hay alguna noticia de relleno, pero las noticias de relleno no nos interesan. Nos interesan las que pueden indicarnos por dónde va el mercado, ¿no? Entonces, de momento no va a haber ninguna noticia hoy, pero sí vamos a hacer el análisis como siempre. Os recuerdo que tenéis ahí el link de referido de Binance, que ya me han dicho que sí que funciona, definitivamente ya, otra vez. Y nada, el que quiera abrirse una cuenta, pues con un 20% de descuento en comisiones en Binance, ahí tiene el link. Bien, vamos con el análisis un poco. Empezamos mirando lo que ha hecho el Bitcoin aquí en este gráfico. Vemos que ha corregido. La vela no ha sido muy bajista. Ha sido bajista como esperábamos, pero no demasiado. No ha llegado a ir hacia la zona de los 53.000. Se ha quedado ahí. El mínimo ha sido 54.691. Todavía le queda para el cierre porque hemos cambiado la hora aquí en Europa. Entonces, hoy en vez de cerrar a la una la vela de Binance, que es la que seguimos nosotros en los análisis, cierra a las 2, una hora más tarde. Por lo tanto, todavía queda un buen rato para el cierre, una hora y 20 minutos aproximadamente. Y, y vamos a ver cómo cierra, pero en principio da la impresión de que va a cerrar parecido que como lleva ahora y que va a ser una vela bajista, ¿no? No muy bajista, pero de corrección. Veremos a ver mañana cómo amanecen los mercados tradicionales para ver cómo también continúa con el movimiento el Bitcoin, pero en principio seguimos pensando lo mismo, que va a bajar hacia la zona de 53.000. A la mañana decíamos que entre hoy y mañana, hoy parece que ya no va a ser, pues mañana podría ser esa caída a esos 53.000. Y seguimos en ese movimiento que yo creo que va a ser un movimiento lateral en el que nos vamos a meter eh, entre un mes, mes y medio, ¿no? Es decir, no vamos a movernos de esta franja de entre los 50.000 y los 60.000. Esos 10.000 dólares van a ser el margen en el que nos movamos posiblemente en el próximo mes, mes y medio, ¿no? Incluso más tiempo podría tardar en esta zona, ¿no? Bien, por lo demás, vamos a entrar un poquito en el gráfico intradiario, que para eso nos vamos aquí a TradingView. En este caso vemos cómo se ha chocado contra la línea de tendencia, que es esa línea verde que tenemos ahí. Los precios han chocado contra esa línea. El soporte eran los 5.553, que han estado actuando de soporte durante gran parte del día. Pero hace unas horas ha perdido ese nivel con un par de velas bastante negativas, que son esta y esta. Y bueno, ahora se está haciendo esa zona de 55.553 de resistencia. Lo que os digo, seguramente andará oscilando por aquí y al final terminará cayendo por esta zona. En esta zona quizás haga alguna mecha que le lleve a la zona de los 52.450 para luego volver a subir otra vez y andar oscilando aquí pues durante bastante tiempo, quizás durante gran parte de la semana, ¿no? Bien, eso respecto a Bitcoin. Las altcoin, pues un poquito de todo como siempre, aunque en general no están mal del todo. Hay subidas interesantes en algunos casos. OneInch, por ejemplo, parece que ya ha encontrado suelo en esta zona, o por lo menos con estas últimas velas parece querer demostrar que ha encontrado suelo en esa zona y podría rebotar hasta la zona de 7.880 más o menos, este nivel de por aquí, que coincide con estas velas. En el caso de AAVE, sigue apoyándose en la línea de tendencia y desde esa línea de tendencia debería empezar a arrancar para superar la zona de 65, perdón, 6.522, 6.764. Cardano, que a la mañana me he debido olvidar de ella, pensaba que la había comentado y me he debido saltar, no sé por qué. Bueno, Cardano sigue estando bastante estable en esa zona de los 2.120, 2.130, más o menos. Y la resistencia es claramente los 2.340. De momento sigue bastante estable y no le veo a corto plazo demasiadas ganas de subir. No quiere decir que en el medio plazo no suba, seguramente terminará por subir, pero en el corto plazo la veo un poco parada en esa zona, ¿no? Y no tiene intención de moverse, da la impresión.
Acro al final rompe la resistencia de los 123, sale desde muy lejos, fijaros desde qué lejos lo hace, y depende cómo haga la vela de mañana, si se consolida por encima de esa zona, pues podría ser una gran subida porque estamos rompiendo una resistencia muy importante. Esa resistencia de 123 es muy importante porque luego no tiene ya ningún máximo en cierre de vela por encima de ese nivel. Es decir, se pone en subida libre y se puede dar lugar a subidas bastante importantes. En el caso de Algorand, también con buen aspecto técnico, mejorando mucho. Los últimos días ya empezaba a comportarse mejor, saliendo de esa zona de mínimos, de esa línea de tendencia en la que se ha ido apoyando. Y vemos cómo sale hacia la zona de 2382. Y si rompe esos 2382, pues puede ir a esos niveles que estamos diciendo ya desde hace tiempo de 2600, 2700, incluso 3000. Y es bastante subir desde esta zona de los 2000 que estaba estos días a la zona de 3000 es un 50%. Entonces, bueno, tiene potencial para hacer ese recorrido. No sé si lo va a hacer completo o se queda en la zona de 2600, 2700, pero tiene potencial incluso para ir a esa zona, ¿no? Bien, vamos a seguir un poco más. Me han preguntado por API 3 recientemente. Vemos esa tendencia bajista, está rota y después de ese movimiento de ruptura vemos como ha habido una corrección y a partir de ahí parece que vuelve a arrancar para intentar superar la resistencia siguiente, que es esta. Vamos a marcar aquí que nos la ha marcado con estos dos cuerpos de estas velas. Esa resistencia de los 12.367 es lo que tiene que superar para continuar con ese movimiento alcista. AirSwap frena la subida. Tenía una subida también hoy espectacular. Fijaros hasta dónde ha llegado a estar. Ha estado en 1340. Ahora mismo está en 1128. Y las posibilidades de caer desde esa zona son altas porque ya lleva una subida muy vertical. Ya decíamos a la mañana que estas líneas de tendencia no pueden aguantar mucho tiempo. Atom también rebota en el soporte, en esos 3.362. Parece que va a cerrar bien la vela. Vamos a ver cómo termina. Todavía queda 1 hora y 13 minutos. Y cuando termine esta vela, si termina en esta situación positiva, pues nos puede indicar que mañana podría ir hacia la zona de 3.744. Audio empieza a corregir. Todavía no se sabe seguro si va a empezar una corrección muy seria o simplemente es un retroceso para continuar con el movimiento alcista porque va disparadísima. Pero en estos niveles, evidentemente, en cualquier momento puede llegar un batacazo terrible para los que hayan comprado en la parte alta. Evidentemente, los que hayan comprado desde los 800 no tienen ningún problema con las correcciones y pueden apurar todo lo que haga falta si creen que va a seguir subiendo. AXS parece que está recuperando los 8400. La vela parece que va a cerrar por encima. Eso sería positivo. Luego también dependería de la vela de mañana, como decimos, porque normalmente tienen que confirmar al día siguiente que el soporte se ha roto de verdad y no volverse al día siguiente como hemos visto en otras ocasiones. AVAX, que me la he pasado y creo que alguien me la ha preguntado, por eso vuelvo a ella, da la impresión de que está otra vez en el soporte de los 46.342, o bastante cerca de ese soporte, y que de ahí podría salir otra vez hacia la zona de los 62.000 en cualquier momento. Bien, Van a la mañana estaba ya recuperando la resistencia de los 25.047, ahora está por los pelos por encima. No, todavía no se puede dar como rota porque no es significativa esa subida, no es lo suficiente como para decir que se haya roto ese nivel y vuelve a ser una zona de resistencia importante a pesar de la gran subida que tuvo ayer. Básica Tension Token sigue estable en esa zona de 1970, 2000, no termina de corregir, en teoría debería de corregir, pero de momento aguanta en esa zona. BIM, el rebote también ha sido bastante fuerte desde la zona de soporte cercana a los 169. Así que bueno, buen comportamiento. La que está un poquito más floja ahora mismo es Bell, aunque la pinta técnica sigue siendo buena también. Posibilidades de ir a la zona de 7.337 e intentar romper esa resistencia. Si lo consigue, pues esa resistencia podría romper esa resistencia podría suponer grandes subidas. Binance prácticamente repite, no termina de arrancar desde esa zona. Mientras mantenga
45.167 tampoco es que haya ningún problema, pero le está costando empezar a subir desde ahí. Seguimos un poco más. CHR un 4% de subida, pero yo creo que estos niveles son niveles en teoría yo creo de venta, o por lo menos para no estar metido ahí al alza seguro. CHZ Chiliz aguanta de momento sobre los 905. No sé cuánto tiempo aguantará. El volumen está disminuyendo, la euforia se ha pasado. Evidentemente aquí se ve que había euforia y aquí se ve como la euforia va desapareciendo poco a poco. Y a ver qué pasa cuando termine la euforia, ¿no? Si hay algún movimiento fuerte de caída, no hay ahora tanto volumen como había aquí para sostener los precios y entonces la caída podría ser fuerte. Seguimos. Compound. Compound repitiendo prácticamente. No sale todavía de esa línea bajista. Veíamos a AVE también apoyarse en la línea bajista y es posible que en cualquier momento reaccionen un poco todas estas monedas que más o menos van parecido. Coti se apoya en esa línea de tendencia acelerada, la morada. Si rompe esa línea se puede ir rápidamente hacia la verde y si rompe la verde se puede ir rápidamente hacia los 594. Así que no es un buen nivel como para pensar entrar en esta moneda. El que esté dentro mientras estén por encima de esas líneas puede aguantar, pero en cuanto las cruce, pues yo creo que no es conveniente quedarse ya ahí. CTSI también sigue subiendo de manera muy fuerte. Lo mismo que en otras, pues a ver, cuando estás en 784, viniendo de la zona de 100 prácticamente, o sea, habiéndote multiplicado por 7, pues las cosas no, o sea, no es muy recomendable comprar en estos precios, desde luego. Es porque estamos hablando de cosas especulativas, ¿eh? No estamos hablando de inversión. Si estuviésemos hablando de algo que es inversión y que va a seguir subiendo en el largo plazo, pues evidentemente puedes pensar que aquí se puede seguir comprando. Pero es que sabemos que las altcoins, la mayoría, tienen sus ciclos alcistas y luego acaban perdiendo de nuevo otra vez. Entonces, no creo que sea buena idea comprar casi a 800 cuando ha estado a 100 hace nada, ¿no? En enero en concreto, el día 8 de enero, el cotizó de mínimo a 111. Cuando una cosa estaba a 111 hace tan poco, pues creo que es una locura comprar en 793. DAS sigue bajista. Bueno, no sé ni por qué la comento, la verdad. Últimamente no debería ni sacarla. Digibyte rebota un poco hacia la zona de los 125. Yo tenía la impresión de que podía caer a 110, 105. De momento no cae. De momento aguanta ese soporte que está dibujando en la zona de los 119. Le voy a marcar. Porque en el momento que pierda ese nivel es cuando puede ir a esa zona que estaba yo comentando. Pero de momento aguanta. Día corrigiendo bastante, un 7%. Hizo amago de romper ese 670. Si se acercase de nuevo a 565 sería una zona muy buena para entrar, porque seguramente que volverá a intentar romper el 670. Además, el mercado como que se ha calmado un poco, ¿no? El Bitcoin ya veis que se ha estabilizado y aunque haya bajadas hacia la zona de 53.000 que comentamos, no es nada, es una bajada normal, y parece que todo el mundo ya está empezando a asumir estos precios por encima de 50.000 como normales. Ya nadie está empezando, bueno, por lo menos ya no oigo barbaridades de que vayamos a caer a 10.000 y eso, por lo menos no me llegan a mí, ¿no? No sé, igual es que también, eh, pues yo qué sé, estoy un poco aislado de los haters o yo qué sé, pero el caso es que no me llegan ya tanto como antes, gente que dice que vamos a bajar a 10.000 o no sé qué. Parece que se está empezando a asumir que estos niveles ya son los niveles en los que tiene que estar Bitcoin normales, ¿no? Se está empezando a regularizar. DOT sigue bajista, bueno, bajista, a ver, en el corto plazo. En el largo plazo sigue alcista, solo que entra en una tendencia bajista desde el día 3 de marzo, que además lo comentábamos aquí en el canal, decíamos, me da la impresión de que esa línea de tendencia alcista la va a romper, decíamos, yo creo que fue el día 3 cuando lo dijimos. Era algo además que decíamos, no hay explicación para saber por qué la va a romper, simplemente pues es la experiencia de tantos años viendo gráficos que da la impresión de que esa línea la va a romper.
Y desde esa fecha está bajista porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes, pero solo es una tendencia muy secundaria. La tendencia principal sigue siendo alcista en este gráfico, de momento. Y mientras no pierda los 48.315, la tendencia en este plazo seguirá siendo alcista. O sea que puede caer a ese nivel, pero mientras no lo pierda, no habrá problemas. Lo que pasa que en el corto plazo, pues lo que tengo que decir es que parece que no va a subir y parece que va a bajar algo. A pesar de que la tendencia del largo plazo sea alcista, ¿no? Elrond 3% abajo y se apoya en el soporte de los 2.488. Si no lo pierde no hay ningún problema ahí. Elf repitiendo, no termina de arrancar. Me da la impresión de que cuando arranque va a hacer un velón tremendo del 100%, pero como no sabemos cuándo va a ocurrir, pues puede ocurrir dentro de una semana, dentro de dos o dentro de 2 días. No lo sabemos, pero está ahí queriendo subir, no sube y al final acabará haciendo una vela muy grande. ¿Por qué? Pues que es una moneda muy poco líquida y de repente pues entrará todo el mundo porque, pues como pasa en algunas otras, ¿no? Que de repente nadie la quiere y de repente todo el mundo la quiere en ese momento, ¿no? ENJ sigue bastante fuerte, a pesar de que debería empezar a corregir, y debería empezar a corregir además fuerte, pero sigue aguantando muy bien ahí en esa parte alta, un 8% arriba hoy, muy lejos de los 3.791, que es la zona de soporte y que es la zona que daría lugar al inicio de una corrección importante, y de momento pues se aleja de esa zona, ¿no? EOS intentando subir, las noticias por fundamentales no son buenas. Un proyecto que estaba en EOS ha migrado a Binance Smart Chain. Al final se está haciendo con muchos proyectos la BSC, Binance Smart Chain. Y bueno, no es buena noticia para EOS. Y en principio no se ha notado mucho en la cotización, pero sigue sin reaccionar de esa zona de mínimos, ¿no? Quizás estuviese ya descontado, porque posiblemente ya se conociese la noticia o por lo menos los inversores ya la sabían y por eso igual está tan abajo la moneda, por eso igual ha sido esta caída que ha tenido, ¿no? Pero en principio no es una buena noticia. Ethereum cayendo un 1,24%, otra vez por debajo del soporte. Es la segunda vez que va a cerrar bastante mal. Todavía no es definitivo, solamente es 1,24, 1,27 por debajo. No es significativo, pero ya son 2 días por debajo y como continúe más días por debajo o el porcentaje que se separe de esos 0,03067 sea mayor al 3%, esa ruptura puede empezar a desencadenar movimientos bajistas. De momento no lo está desencadenando por eso, porque es una ruptura leve, está ahí muchos días ya parado, pero en cualquier momento podría desencadenar ese movimiento bajista. Bien, Fed también está ya muy arriba, otra que la veo altísima, otra que opino lo mismo que he dicho antes de CTSI. Si en enero estaba en 150, 160 y ahora está en 1400, pues a mí ya no me resulta para nada atractivo comprar esta moneda porque en el largo plazo muy pocas altcoins mantendrán una tendencia alcista contra Bitcoin y la mayoría volverán a corregir, porque esto simplemente está siendo una fase alcista de las altcoins como tantas otras que ha habido que luego han vuelto a corregir. Mismamente, no hay que irse muy lejos, este movimiento de Fed lo tuvimos igual el año pasado. Fijaros, esta subida es similar, ha llegado hasta niveles similares y luego fijaros dónde se fue otra vez. Y estamos hablando que esta caída se produce mientras el Bitcoin estaba subiendo también, ¿eh? O sea, no era un mercado bajista global. Era un movimiento alcista del Bitcoin en el que las altcoins se desplomaron. Y aquí puede ocurrir exactamente lo mismo otra vez. No tiene por qué bajar a los mínimos, a 199, pero comprar en 1400 cuando esto en 3 meses o 4 podría ir hacia la zona de 500 o 400, pues no me parece que sea una buena idea. Bien, ¿qué más? FLM subiendo bastante. A la mañana no tenía tan buena pinta, parecía que estaba haciendo un rebote puntual para volver a caer y sin embargo pues ha roto la resistencia. Esta zona de los
950 y ha salido disparado para arriba. No sé si habrá alguna noticia o qué, pero en principio no parecía que tuviese tanta fuerza, teniendo en cuenta que estos días estaba medio muerta porque andaba, pues eso, con velas bastante... eh, con bastante mecha, que eso quiere decir que no hay mucho volumen, que bueno, y sin embargo, pues la vela de hoy es bastante alcista. FTM, subida del 10%, rebote. De momento solo se puede hablar de rebote mientras no supere el máximo relativo anterior, que es este. Rebote dentro del movimiento bajista que lleva. Si superase ese nivel de los 746 podría tener una subida importante hacia 950, pero parece difícil que lo pueda superar. Lo más probable, en principio, como está el gráfico, es que vaya de nuevo hacia abajo en cualquier momento. Más que tenemos por aquí. Bueno, aquí hay una subiendo un 50%. Creo que la hemos comentado a la mañana. Sí, estaba rompiendo esa resistencia, decíamos. Había hecho un doble suelo. Y fijaros dónde se ha disparado. Ahí va a estar subiendo un 80% en algún momento. La vela de ayer ya era buena. Y la de hoy pues confirma ese escape al alza, ¿no? GRT también subiendo fuerte. Ha llegado hasta la resistencia de los 3089. De hecho, ahora está ligeramente por encima. La vela a la mañana solamente cubría el cuerpo de la vela de ayer, que ya era positivo, pero la de ahora de la tarde ya pues está rompiendo bastante fuerte al alza. Hard continúa con la escalada poco a poco hacia posiblemente esos 5431. Hype vuelve a lanzarse muy fuerte al alza con un 45%. A la mañana lo comentábamos, ha llegado a estar subiendo casi un 100%, cerca de un 90%. ICX, buen comportamiento también estos últimos días, a pesar de que parecía en algún momento que quería buscar de nuevo los 3151, pues ha salido al alza hacia la resistencia. Vemos la mecha que ha dejado por arriba además, o sea que bastante subida ha tenido hoy en algunos momentos. IOTA estable, lo cual da oportunidad de entrar a estos precios que me parece bastante atractivos. JST también repitiendo, tras haber rebotado en los 149 estos días atrás. Perdón. Cava un 4% abajo, que a la mañana iba bien. La vela de ayer también fue muy positiva, pero vuelve a retroceder. Cualquier retroceso hacia la zona de los 9100, 9400 podría ser interesante. Kyber Network empieza a subir ya. Estos días atrás veíamos como esa zona era interesante para entrar porque estábamos comentando que posiblemente, bueno, posiblemente no, es que tiene un evento dentro de poco para pasar a su red 3.0 y entonces, bueno, pues que era probable que tuviese estos movimientos de recuperación, posiblemente incluso pase los 5229 y salga más arriba, ¿no? Hablábamos de Lina, que ahora mismo está en 259. Esa zona de... Fijaros, esta zona de los 356 marca la línea a partir de la cual se podría poner en subida libre. Y esa subida libre ya hemos visto en muchas ocasiones lo que puede ocurrir. Por ejemplo, hemos visto audio en cuanto pasó y se metió en subida libre, la subida espectacular que ha llegado a tener, ¿no? Tiene también una resistencia intermedia en esa zona de 296. En cuanto pase los 296 irá hasta 356. Y si pasa 356, pues sorpresa. No sabremos hasta dónde podrá llegar. Pero en principio podría subir bastante. Es una moneda que lleva muy poco todavía cotizando, ¿eh? Link no termina de reaccionar. Sigue estando muy, muy baja, muy castigada. Otra moneda que cuando se reactive seguramente tendrá muy buen comportamiento, pero no sabemos si será dentro de un mes, dentro de dos o dentro de 3 días. Está bastante parada ahora mismo. Le pasa como a AVE, que también es otra que en su momento fue moneda de las top en comportamiento y ahora pues está más parada, ¿no? Litecoin sí que está muerta, otro día más bajista, sigue sin reaccionar. Matic. Ah, bueno, me he colado Mana, luego miro Mana. Matic sigue por debajo de los 641, no termina de corregir de manera importante, sigue manteniéndose ahí muy cerquita de la resistencia, quizás con intenciones de volver a superarla. Mana, 17% de subida que se mueve de forma otra vez espectacular.
Evidentemente yo no me metería ahí ni de casualidad tampoco. Y esta subida, por ejemplo, de hoy no la hubiera cogido tampoco nunca, porque yo no me meto allá en esos niveles cuando está tan alto. Son las típicas subidas que enganchan a gente y que luego, cuando se produce el movimiento bajista, se tardan meses en recuperar esos niveles o incluso algunas veces ni se recuperan. Seguimos. Eh, Maker bajando un 3% más o menos, perdiendo un poco lo que había ganado ayer, se va otra vez al soporte, esa zona de los 0,03686, más o menos. Nano por debajo de los 817, lo ha intentado recuperar en algunos momentos del día, no se termina de alejar de esa zona. Yo creo que todavía tiene opciones de ir a 719, pero le está costando muchísimo bajar. Ya le costó bajar hasta los 817. Le está costando romper esos 817, pero al final poco a poco va hacia donde pensábamos que podía ir. Neo ya está rompiendo claramente la resistencia. Hablábamos pues que nos iba a costar muchísimo salir de ahí, que iba a ser, desde que estaba en esta zona de por aquí, que iba a ser complicado, que iba a aburrir. Aquí nos hizo un amago de caída. Dijimos que seguramente nos mantendríamos alcistas con máximos y mínimos crecientes, que tendríamos que establecer un nuevo mínimo para trazar una línea abanicada. Lo hicimos. Después rebotó bien. Vino el mercado un poquito feo para las altcoins en esta zona. Aguantó bastante bien. Ayer hizo amago de caer y a partir de ahí es donde ha empezado a subir. Ya estamos en 805 y posiblemente vayamos hacia la zona de 950 o incluso más. Buen comportamiento ya de Neo, que ya le iba tocando, ¿no? Ocean vuelve a subir. No termina de caer a los 2289 de nuevo. Ahora mismo tiene una resistencia que es la línea de tendencia esa en verde que tenemos dibujada, esa línea alcista, y tiene el soporte claramente en 2289 y se moverá entre esos dos niveles. OGN, subida también muy fuerte del 34%. Ya veíamos ayer y lo comentábamos en el análisis de la noche que tenía bastante buena pinta, que podía volver a romper esos 2084 e ir hacia arriba, y ya estamos pues en 2550. El máximo ha sido 2971 y veremos a ver si no hace mañana otra vela alcista, porque está muy fuerte y ya es la segunda vez que tiene saltos importantes como el que tuvo el día 15. Este es similar al que tuvo el día 15. Después aquí vino correcciones, pero cuando se empieza a acelerar el movimiento ya estamos viendo las locuras que ha pasado en otras monedas. No nos extrañaría ver niveles de 3300 o incluso 3700. Omísego también está empezando a espabilar. Decíamos a la mañana que tenía mucho potencial y lo sigo diciendo. Esa zona de los 1035 la tiene que acabar por romper entre hoy y mañana. Ahora mismo está por encima, pero la siguiente vela tiene que confirmar. No me vale solo con ese pequeño cierre por encima, que ahora mismo es de solamente 10 céntimos. Tiene que subir bastante más y tiene que ir a por esos 1198 claramente. Y luego ya el siguiente objetivo, los 1346, pues igual le cuesta un poco más, pero debería ir hacia arriba. Ontology también bastante bien, justo en la resistencia. Ha llegado a estar casi en la otra resistencia, en los 315, se ha quedado en 308. Pero la pinta es buena, está intentando romper también ese nivel. Salió desde la zona de los 193 muy bien y parece que está saliendo un poquito de todo el proceso bajista que tenía. Fijaros qué proceso bajista más largo desde septiembre del año pasado. ¿Vale? Y ahora parece que es cuando está empezando a salir a ver la luz, ¿no? Además es que Ontology también está relacionada con Neo, entonces es como que el proyecto en global pues está mejorando, ¿no? Vemos Ontology subiendo, Neo subiendo y la pinta es buena para los próximos días en ambas. Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí. QLC no termina de reaccionar, ha tenido un rebote rápido hacia esa zona de 210, que es la línea de tendencia morada, esa que tenemos dibujada. Parece que de ahí no ha podido y ha vuelto a los niveles en los que estaba. QSP, 5% de subida también.
otra vez en la resistencia de 186. No termina tampoco de caer a los 149 de nuevo para volver a buscar apoyo en esa zona y sigue estando bastante fuerte. Qutun ya lleva varios días corrigiendo, este es el tercero. Posibilidad de acercarse a 1350, posibilidad incluso de ir a 1229. En esa zona, en teoría, debería hacer soporte y volver a subir, pero todavía está lejos, así que vamos a seguir esperando a ver qué ocurre. RDN no la he analizado estos días, pero he visto que estaba subiendo. Fijaros, la vela de ayer fue muy buena, rompió una resistencia y la de hoy ha sido espectacular. Ahora mismo sube un 33%, pero en algunos momentos ha estado subiendo más del 100%. Bastante más del 100%. Ahora mismo se queda en esa resistencia de 1971, que la teníamos marcada de mucho antes, de esta zona de aquí. Y ya veremos a ver qué es lo que hace mañana, pero en la zona de, yo creo, de 1500, 1600 podría ser entrada el que quiera especular a corto. Eso sí, con muy poca cantidad, es una moneda poco líquida y con el riesgo que tiene, porque esta moneda se ha movido muchísimo hoy, puede caer en cualquier momento también mucho, ¿eh? O sea que cuidado. Riff también mejorando. Esa vela de hoy tiene bastante buen aspecto. Fijaros, saliendo ahí un poco de la zona de los 68. No sé si tendrá continuidad mañana, eso es el problema, que hay que ver un poquito la vela siguiente para ver cómo empieza a reaccionar. Pero bueno, lleva varios días, 3 días queriendo salir de ahí y es posible que vaya hacia la zona de los 80. REN 4% de subida y empieza a mejorar. Ya sí que ahora mismo los que hayan estado comprando ya pueden respirar un poco tranquilos porque es posible que en pocos días la veamos en 2200, 2300, 2400. Y toda la gente que haya ido acumulando durante este proceso enseguida va a entrar en ganancias si no están ya. Con la vela de hoy, seguramente en el máximo de la vela de hoy, la mayoría que hayan estado comprando por aquí y haciendo un precio medio decente, ya tienen ganancias. O sea que a nada que suba ya de ahí, van a ser bastantes ganancias. RLC también comportándose muy bien, rompiendo la línea de tendencia bajista, lo cual le puede catapultar hacia los 4754 también en los próximos días. Rose recuperando los 300, ha estado mejor durante el día, pero bueno, si cierra ahí no está mal. Y es posible que los siguientes días vaya otra vez hacia los 400 y a ver qué ocurre en esta ocasión, porque la vez anterior ha fallado como de hacer una gran subida, porque estaba en máximos históricos y en subida libre en teoría, pero la subida se quedó muy escasa en esos 400 y en esta ocasión es posible que intente subir un poco más. RSR no sube más, creemos que puede caer a la zona 129-121. Run también se frena después de 3 días de subida muy fuertes. Eh, Sol, 10% de subida también bastante fuerte en estos momentos, superando la primera línea de tendencia que era la resistencia que tenía ahora mismo. 3 días muy fuertes. Ha habido acuerdos con OKX y con no sé qué otra empresa, entonces eso le ha impulsado bastante. La verdad es que lo está haciendo bastante bien esta moneda y por eso se nota en la cotización. Stratis, bien también, lo que pasa que no vamos a ir detrás de los precios, pudiendo caer como puede caer a 2421, no vamos a comprar en 3000. STX sigue bastante estable, sigue sin corregir, tampoco avanza. En ese precio no vamos a entrar. Si cayese a esa zona que tenemos en rojo, pues sí, en esa zona sí que nos plantearíamos entrar. Theta Fuel rebota justo en la línea de tendencia acelerada, aún así está en zona de peligro. Theta sigue subiendo, pero en cuanto rompa Theta Fuel, pues Theta también se va a ir abajo. No son del mismo proyecto al final. Tomo Chain 4600 resistencia y creo que va a ir a zona de 4000, me da la impresión. TVK, que me la han pedido, lleva poco en el mercado, tuvo una subida buena pocos días después de salir. Ahora mismo yo no me parece que tenga un gráfico bueno. Tiene muy poco gráfico, entonces tampoco puedes analizar mucho, pero esta línea de tendencia está rota. Entonces aquí, después de haber roto esta línea, aunque esté saliendo aquí al alza, que parece que puede haber una recuperación,
pues no me fío mucho, porque la recuperación sí puede haber, puede llegar igual a 1680, 1690 o incluso hasta la línea de tendencia, pero ya estamos hablando de que ha roto la línea de tendencia y tiene muy poca historia y en cualquier momento esto se podría volver para abajo otra vez. Se podría girar, volver a perder niveles e irse hacia la zona de 1070. O sea que no... Vamos, que en una que tiene tan poca historia yo no me metería así tan fácil, viendo que ya ha roto esta línea de tendencia, ¿no? Que su primer momento de boom ya lo ha tenido y ya veremos a ver si vuelve a haber otro o no. Un fee corrigiendo la gran subida que tuvo ayer, parte de esa subida. Uniswap cayendo y bueno, debería caer bastante más en principio, según mi punto de vista, porque creo que considero que está cara. Bet lo mismo, considero también que está cara, sigue estando en esa zona alta, sigue sin caer, pero bueno, no tiene nada que ver, o sea, puede estar ahí todavía 4 o 5 días y luego dentro de un mes verla en la zona de los 100 o de los 97, tranquilamente. Eh, Wabi 12% de subida, continúa con bastante fuerza, pero lo mismo, está disparadísima. Un gráfico muy parecido que el de Fed, es decir, ha recuperado prácticamente todo lo que había perdido desde septiembre. Y lo que os digo, esto son cosas cíclicas. Si vemos la historia de este gráfico, pues son todo subidas con bajadas, subidas con bajadas. Sí, subidas fuertes en su momento, pero luego termina bajando. Subida fuerte, termina bajando. Subida fuerte, termina bajando. Sin más, que no son valores alcistas, vamos, que tienen sus ciclos y el ciclo ya está muy maduro en este caso y en los otros casos también, en Fed, en Maná, bueno, está ya muy maduro el ciclo, muy maduro. Entonces puedes arriesgarte e intentar ganar el último duro, o el último Satoshi, pero el último Satoshi prefiero que lo gane otro. One también subiendo y también con pinta de todavía subir un poco más hacia la zona de 2800. Waves se ha quedado por debajo de la resistencia. No sé qué decir de esta moneda. No sé qué decir, no la veo tampoco. No la veo muy clara. No la veo muy clara. En principio, había intentado romper esos 2176. Podría subir todavía un poco más, pero estando por debajo de la resistencia no lo veo demasiado claro. WRX ha intentado subir hoy. Fijaros que ha estado en 909, pero cierra en la parte baja. No termina de hacer esa última subida que estábamos esperando. Walton Chain también pues se acerca a la resistencia, pero no parece que tenga mucha convicción como para romper. SEM parece que empieza a activarse un poco. No me fío todavía, no me fío, porque estas monedas que ya os digo que caen así brutalmente y se quedan ahí abajo paradas, suelen luego tirarse una muy buena temporada ahí debajo, pero parece que quiere reaccionar, veremos a ver. Stellar en positivo, decíamos que parece que quiere ir a 780, pero no termina de arrancar. La vela de ayer es mala, la de hoy a la mañana tampoco era buena. Ahora parece que sí, mañana seguramente volverá a hacer otra vela un poco negativa. No termina de arrancar. Monero, pues lo mismo, hace sus movimientos hasta 4200, de ahí no pasa y vuelve a caer. Es verdad que ya se está acercando a una zona en la que tiene que decidir, porque tenemos esta línea bajista, y si rompe esa línea bajista, evidentemente empezará a subir bastante. Pero no sé, no le veo de momento con muchas ganas de querer romper la línea bajista. Veremos a ver si nos sorprende, ¿no? Pero bueno, Ripple estable en la zona de los casi los 1987, esperando noticias, supongo. XVS, buen comportamiento, aunque está cerrando en la parte baja. Si vuelve a ir a la zona de 7572, pues volvería a ser buena zona. ZK subiendo fuerte, sorprendente la subida de ZK, un 7% es mucho para ZK y bueno, no sé, es extraño que esté subiendo mucho ZK y que esté subiendo Monero también bastante, pero bueno, igual en algún momento también reaccionan, nunca se sabe, ¿no? Cílica 3% de subida, lejos de los 284 que es el soporte, pero no está mal. Es una zona que parece que está consolidando como para querer subir hacia la zona de 340 quizás.
Y ZRX rebota un poquito en el soporte, que ya decíamos que era una buena zona también, posibilidad de ir a 3164, pasando primero igual por el 2900, que también podría ser una buena venta, pero bueno, sin mucho más, ¿no? Y nada, vamos con el Bitcoin, quedan como 40 minutos para cerrar la vela de hoy. Vamos a poner el gráfico y a comentarlo como lo tenemos en el corto plazo. No está cayendo tanto como pensaba yo a la mañana, pero tampoco tiene ninguna pinta de que vaya a subir demasiado en el corto plazo, sino que andará oscilando pues por esta zona, quizás toque esta línea verde otra vez, vuelva a bajar a la línea morada. En principio andará oscilando en esos niveles los próximos días. Estos niveles seguramente que le pueden llevar pues eso, a finalizar el mes entre los 52.990 y los 58.000, más o menos por ahí, debajo de la línea de tendencia y continuando un poco con ese movimiento que parece que se va a alargar en el tiempo, ¿no? Vamos a poner el gráfico que no se ve nada aquí, ahí. Continuando con este movimiento que parece que se va a alargar en el tiempo, ¿no? Ya veremos a ver cuánto dura, pero cuanto más se alargue, para mí mejor. Para mí es mejor porque disminuye mucho la línea, la pendiente de la línea de tendencia y hace más sostenible en el largo plazo la subida. Estaríamos entrando, si eso ocurre, en una subida como pues, la que justificaría una no corrección cuando termine este ciclo alcista, sino que continuaría el ciclo alcista con el ciclo siguiente, ¿no? Si subimos muy rápido, entonces pues sí que puede haber una cierta corrección, no tan grande como la de los ciclos anteriores, ni mucho menos, eso sí que no. Pero si seguimos subiendo de forma muy vertical, pues sí que podría haber cierta corrección importante, de igual, pues yo qué sé, no sé decir porcentaje, pero muy lejos de lo que eran las correcciones anteriores, eso seguro. Correcciones del 80% no vamos a ver en Bitcoin, porque ya es un activo que ha pasado de ser una promesa a ser una realidad. Y cuando ya eres una realidad ya no ocurren esas cosas, ¿no? No hay ningún activo que una vez pasado a ser realidad tenga una caída de un 83%. Eso solo han sido, esas caídas solo ocurren en activos que todavía no se han consolidado, no han madurado, ¿no? Y yo creo que Bitcoin ya está maduro. Bitcoin ya está maduro. Por lo menos eso creo yo, ¿no? Y si no fuera así, no habría esas inversiones que está viendo, ¿no? De empresas y gente hablando de que va a meter dinero, ¿no? Constantemente. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.